son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 1.260 millones de pesos. Un minuto de las 16, así está la ciudad de Buenos Aires, así está la avenida 9 de Julio y así vemos el cielo con nubosidad, como te prometimos la semana pasada que esto iba a pasar climáticamente, y hoy tenemos más novedades, claro, porque el tiempo avanza, la vida también, los días llegan por delante y esta nueva semana, en esta tarde, comienza con los siguientes títulos. El gobierno simplificará el dólar soja para que se acelere la liquidación de divisas. Así lo adelantó el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo. Aún restan por venderse 22 millones de toneladas. Alimentos vegetarianos y veganos. El gobierno reguló el etiquetado de los productos en un comercio y una demanda que crece respecto al público y se diversifica. El gobierno publicó en el boletín oficial la siguiente información que te la vamos a detallar, claro. Exportaciones de carne ingresaron más de 1.700 millones de dólares en el primer semestre. Esto registra un crecimiento y fue difundido por el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina, el IPCBA. Hoy es una tarde que en Buenos Aires la temperatura marca los 14 grados ahora, en este momento exacto, y así se despliega en lo que corresponde a la semana, esta semanita que recién comienza. Mañana 7 la mínima y 14 la máxima, también parcialmente nublado. El miércoles algo nublado, pero lo lindo es que habrá solcito. 6 la mínima, 15 grados la máxima, y el jueves parcialmente nublado con la presencia del sol, que eso me pone personalmente muy contenta. 9 la mínima y 17 grados será la temperatura máxima. Acciones del gobierno y también conversaciones que a través de estos diferentes implementos en las herramientas económicas intenta establecer un vínculo con el campo. En la semana en la que se va a reunir el secretario de Agricultura con la mesa de enlace respecto a lo que corresponde con simplificar el dólar soja para que se acelere la liquidación de divisas. Esto refleja lo que de alguna manera también se está encargando de despejar el nuevo y actual secretario, Juan José Bahillo, por esta decisión que se adopta ya desde la semana pasada y que de alguna manera prepara la previa a un diálogo que es tan observado como esperado. El funcionario advirtió que hay muchas cosas que se pueden hacer junto y a la par del campo, pero no sé si se pueden implementar ya, dijo Bahillo. Pero hay cuestiones de mediano plazo que, como obligación y funcionario responsable, es llevarle algunos ejes al ministro, que es Sergio Massa, la semana que viene. También habló de las negociaciones con los sectores respecto a la cercanía con el nuevo gabinete y afirmó que el gobierno piensa un esquema más simplificado y más sencillo en la modalidad de liquidar la soja. Tenemos que trabajar también, afirmó, para generar credibilidad y confianza para que el campo liquide las cosechas, que es lo que más apremia y lo que más necesita el gobierno. ¿Cómo funciona el dólar soja? ¿De qué te estoy hablando cuando te hablo del dólar soja? Es un dólar que permite que los productores realicen un depósito a la vista en las entidades financieras con retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio a 3.500, conocido como dólar link, por hasta el 70% del valor de la venta del grano. Además, por el 30% restante de esa totalidad, porque recién hablamos de un 70%, se permite la formación de activos externos al valor del dólar oficial, más el impuesto país
y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP. El director del Banco Central, Miguel Pelle, aseguró días atrás que con el instrumento se espera generar al menos 2.500 millones de dólares para las reservas. Esto es lo que ronda, concentra y mantiene atenta a la economía y, claro que sí, al sector agropecuario también. Vamos a la provincia de Córdoba en este primer bloque con su ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, porque presentaron la 6ª edición de Buenas Prácticas Agrícolas. Nosotros fuimos creciendo con esta idea que era innovadora, novedosa, quizá que surge, como decíamos, fruto de las necesidades, ¿no? Porque este programa nace de las necesidades, de las crisis. Yo siempre cuento la anécdota de que precisamente en pleno conflicto, no conflicto, sino crisis con las inundaciones, teníamos que hacer algo, ¿no? Teníamos que hacer las obras para tratar de una respuesta al sector productivo, pero también todos estábamos contestes que había que hacer un cambio cultural en la forma de producir. Y esas ideas se fueron generando a partir de este programa, que nosotros no inventamos nada. Buenas Prácticas Agropecuarias, inclusive la red de Buenas Prácticas ya venía desarrollando ideas hace mucho tiempo. Bueno, Fernando, por ejemplo, está hoy acá y es una referencia en el sur de Córdoba en esto, y mucha gente que venía trabajando en este sentido. ¿Cuál fue un poco la voluntad? Era construir algo que nos pudiera fundamentalmente unir lo público y lo privado. Y lo fuimos haciendo a partir de reuniones que fuimos teniendo con el gobernador para que pasáramos de los dichos al hecho, porque ahí está la diferencia, ¿no? Hay veces hay conceptos, hay ideas, la academia trabaja mucho en esto, pero después de hacer una política pública vinculada a esto hay un largo trayecto. Bueno, era todo experiencia, porque no teníamos, yo siempre digo, un espejo donde mirarnos, no había, es más fácil a veces copiar lo bueno, lo que ya existe, la experiencia vivida. Nosotros acá no teníamos, ni siquiera en Argentina ni en países de la región, algún programa de estas características. Por eso que digo, lo fuimos construyendo, el INTA fue estratégico en esto, yo siempre lo digo, fue un aliado nuestro, y después, bueno, se fue incorporando un montón de gente que de manera muy generosa lo fue haciendo, porque también es cierto que acá hay muchos conflictos de intereses, y lo primero es que teníamos que hacer un programa que sea inclusivo. Y me parece que logramos encontrar eso. Fíjate vos que está la mesa de enlace provincial que representan a todos los productores agropecuarios, grandes, medianos, pequeños, pero también en ese momento se incorporó el movimiento campesino y jugó un papel protagónico muy fuerte, muy fuerte. Ahí nunca hubo diferencia de qué intereses representar. Dejamos los dogmas, la ideología de lado, que también había que cruzar el camino. Dejamos también de lado las diferencias políticas. Fíjate vos, hoy hay legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, y eso me parece que fue construyendo esta política pública, que después cuando la legislatura de Córdoba le dio este marco legal, le dio fuerza de ley, que yo siempre recuerdo el gran debate que se dio y fuimos todos parte y nos sentimos orgullosos de haber visto ese debate que dieron nuestros legisladores y legisladores, que realmente más allá de cualquier mirada pudieron ponerse de acuerdo para generar una política pública, una verdadera política de Estado, que vino para quedarse más allá de quién gobierna o quiénes sean los ministros del área respectiva. Y eso creo que es un aprendizaje que marca también una particularidad en nuestra provincia, ¿no? Y eso lo queremos rescatar y destacar. Y hoy estamos en la 6ª edición con las mismas ganas que el primer día, eso es lo importante también. Y lo decía recién Santiago, vemos que la gente participa, opina, ponemos nuevas iniciativas, y eso le va a dar nueva sangre, nueva vida. Y no tengo ninguna duda que este año también va a ser tan exitoso como los anteriores, porque también hemos aprendido, vamos a renegar menos. Antes era todo difícil, cuando lo hicimos digital parecía que nos decían, no se puede, es difícil, no entro. Bueno, todo eso fue superado. Por eso que este año, ya cuando yo termine mis palabras y deje un poco inaugurado, por decirlo de alguna manera, la 6ª edición, ya está abierta la plataforma para empezar a incorporarse. Y el gran desafío que tenemos este año es que el 30 de septiembre lo cerremos. Ahí no me pidan prórroga porque no hay prórroga. Ahí, acá de perro, el 30 de septiembre cerramos
Y yo creo que va a haber muchos productores porque queremos pagar rápidamente, porque tenemos 300 millones de pesos en el presupuesto y hoy con este contexto de inflación, si bien lo importante nunca fue este programa del reconocimiento económico, nunca lo fue, pero también los incentivos y los estímulos son importantes, todos sabemos. Un compromiso de la provincia de Córdoba respecto a las buenas prácticas agropecuarias y en la provincia de La Pampa un compromiso también a la hora de impulsar económicamente al sector, porque anunciaron nuevas líneas de financiamientos para contratistas rurales en lo que es estos últimos días. Vamos a conocer de qué se trata. Eugenia Borges nos cuenta. Estamos trabajando en el lanzamiento de esta línea que está destinada a la adquisición de maquinarias, de implementos agrícolas nuevos o usados. Va hasta un monto máximo de 20 millones de pesos con un plazo máximo de hasta 5 años y con 12 meses de gracia para pago de capital. Lo beneficioso de la línea es que tiene la tasa topeada, como comúnmente le llamamos, en el 30%, y si se tratara de un crédito de hasta 1 millón de pesos, la tasa está topeada en el 15%. Que bueno, es por ahí lo beneficioso de la línea, es el tema de la tasa. Se pueden adquirir cosechador axial, cabezal, acoplado, tolva, enrolladora de forraje, sembradora, tractor. De todos modos, si algún contratista quisiera solicitar financiamiento para alguna maquinaria que no está expresamente prevista, se puede consultar a CFI para ver si se financia. Para Fogapam se demuestra la sinergia, ¿no es cierto?, que se viene trabajando desde que el fondo está activo, en este caso trabajando en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones, el Ministerio de la Producción de la provincia y el Banco de la Pampa, y donde con esta línea la verdad que hacemos de que las condiciones crediticias para todos los solicitantes de crédito, como bien decía Eugenia recién, cuando ya son mayores de 1 millón de pesos, el solicitante tiene que empezar a buscar otra garantía un poquito más rígida, y en este caso el fondo de garantías es esa herramienta que necesitan para poder sortear, digamos, esos obstáculos que por ahí se le hacen para el análisis de crediticio, que en este caso el CFI sería como la institución, entre comillas, financiera, ¿no es cierto? Y desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, su presidenta, Diana Guillén, es la encargada de contarnos de qué se trata el convenio firmado con INIDEP para potenciar y afianzar los conocimientos científicos en torno a la pesca, una actividad que también genera divisas en exportaciones y puestos de trabajo desde ya. Entre el INIDEP y el SENASA se viene realizando un trabajo bastante fructífero durante un montón de años. Existía un convenio marco que en este momento estaba vencido y con el director nacional del INIDEP encontramos que hay tareas conjuntas que podemos realizar para mejorar el trabajo de ambos organismos descentralizados del Ministerio de Agricultura. La función principal del SENASA con respecto a la pesca es el proceso de certificación de sanidad e inocuidad del producto que se pesca, tanto para el comercio federal dentro de la República Argentina como para la exportación. Y todas estas certificaciones se deben hacer basados en ciencia. Y es el INIDEP el que desarrolla todo el trabajo de investigación relativo a estos temas y que entre las dos organizaciones podemos mejorar de alguna forma los avales que nuestra pesca tiene en el comercio internacional. Así que ese es el objetivo de este nuevo convenio. En el caso del instituto, participar a través del personal científico y colaborar con la toma de muestras que van a ser importantes para poder determinar la presencia de determinadas cargas parasitarias en distintos lugares del mar argentino. Ese es el objetivo central de colaboración del instituto y también recrear el área justamente de parásitos marinos que requiere una incorporación de nuevo personal científico.
Respecto a la pesca y a la acuicultura, no nos identifica tanto a Argentina el consumo de pescados per cápita, pero sí comienza a identificar la diversificación y el crecimiento respecto a los alimentos vegetarianos, los modos de vida vegetarianos y también veganos. Por eso el gobierno promulgó el etiquetado de los productos que cumplen con estas características para estar disponibles, por supuesto, en los supermercados de todas las compañías, tamaños y condiciones también. El Ministerio de Salud y el de Agricultura, que en este momento ya está consolidada como secretaría, tienen a cargo la redacción y actualización del Código Alimentario Argentino. Y el gobierno finalmente oficializa esta norma que ayuda a definir cuándo los productores de alimentos veganos o vegetarianos pueden utilizar esas definiciones en los envases y los rótulos de los productos. También para dar y asegurar trazabilidad al consumidor y el compromiso de quien produce de que cumpla con la norma, en un mundo que se encuentra también con toda la nueva era, por así decirlo, y las nuevas dinámicas, los nuevos comportamientos en el consumo que tenemos, y sobre todo la diferencia ante la confusión, porque no es lo mismo vegano que vegetariano. Así se reconocen las tiendas alimenticias de ciertos sectores de la población y ahora queda consagrado en el código. Y ambos tienen productos que no contienen lo que es materias primas de origen animal. Aunque en el segundo caso, que serían los alimentos vegetarianos, sí se utiliza el uso de leche y derivados como el huevo, la miel y otros más también, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con los productos que no contengan ingredientes de origen animal y sus derivados, claramente sería la leyenda solo con ingredientes de origen vegetal o 100% vegetal, hecho a base de plantas, plant-based, muy conocido en estos momentos, siempre y cuando los elaboradores e importadores acrediten ante la autoridad sanitaria competente lo que esto se declara allí. Por otro lado, van a consignarse en sus rótulos la leyenda producto vegano o alimento vegano, en tanto el término vegetariano queda reservado para los productos que no contengan ingredientes de origen animal o sus derivados, incluidos aditivos, coadyuvantes también, excepto los siguientes ingredientes o componentes como leche, productos lácteos, huevos o productos obtenidos de animales vivos, miel o productos derivados apícolas. La norma conjunta entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía agrega que este tipo de alimentos, insisto, veganos y vegetarianos, podrán llevar las leyendas siempre que cuenten con aval oficial. Esto es fundamental, que lo que se dice coincida con lo que contiene. Sectores de la industria cárnica y lechera, a través de medios de comunicación, se mostraron conformes con la normativa y la consideran que tiene cierta competencia desleal al respecto. Justamente en nuestro noticiero también te vamos a compartir información respecto a la cadena productora ganadera. Y ahora es el momento de compartirte noticias históricas, como son en torno a la educación y la provincia de Córdoba, que su Universidad Nacional hace historia, pero esta vez CIPAC, que es el Círculo de Periodistas Agropecuarios de la provincia, ha gestado con su grupo humano una idea que no tiene pasado, sino que es puro presente y sobre todo, como te dije al principio, es historia, ya que van a inaugurar la primera diplomatura, que es el Instituto de Comunicación Agropecuaria, y esto va a estar acompañado por el Congreso, el primero que se va a realizar ahora en poquitos días, el 24 de agosto, sobre la comunicación agropecuaria, en un intento de formalizar el trabajo y también visibilizar la capacidad laboral que tiene el sector de la comunicación agropecuaria, de la cual por supuesto festejamos y somos parte. Bueno, la verdad que en Córdoba estamos muy contentos y muy orgullosos porque estamos llevando adelante el primer foro de comunicación agropecuaria de la provincia de Córdoba. La verdad que el próximo 24 de agosto va a ser una fecha histórica para la comunicación agropecuaria de la provincia, porque vamos a tratar de pensar y debatir
todos los temas que tienen que ver con la comunicación agropecuaria, no solamente de la provincia, sino a nivel nacional. Para eso va a haber disertantes y panelistas de gran nivel de Argentina, de México, España, Alemania, que nos van a ayudar a pensar un poco lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal y hacia dónde va la comunicación agropecuaria, cuáles son los desafíos que tienen, los nuevos desafíos, por ejemplo, para captar la atención de los públicos, cómo llegar a distintos públicos, no solamente lo que nosotros llamamos habitualmente la parroquia, o sea, dentro de la propia comunidad agropecuaria o agrobioalimentaria, sino también a las grandes urbes, a las ciudades, donde evidentemente hay un problema y el sector agropecuario en general carece o dolece de un impacto en su comunicación hacia los grandes centros urbanos. Y desde las ciudades también no interpretan del todo lo que se hace en el sector rural. Con lo cual, este foro viene a dar un espacio de debate para ver cómo podemos mejorar esa situación de la comunicación agropecuaria. En un breve resumen te cuento. Primero, va a haber disertantes de Alemania, de España y de México, ayudándonos a pensar cuál es la perspectiva del periodismo agropecuario. Hoy en Argentina hablamos de periodismo agropecuario, pero en Europa se habla de periodismo agroalimentario, por ejemplo. Otra mirada puesta en el consumidor y no necesariamente en la producción primaria de commodities, como hacemos acá en Argentina. Otro bloque va a hablar de comunicación institucional, todo un abanico de oportunidades laborales que representa la comunicación institucional. Esto es, va a haber gente del IPCBA, va a haber gente de CASAFE, gente de Alemania, por ejemplo, la gente que organiza Agritécnica, la exposición, una de las exposiciones más grandes del mundo, que se comunican con periodistas de todo el mundo. Y bueno, nos va a ayudar también a ver cómo organizar un evento desde el punto de vista de la comunicación. Y también experiencias pequeñas, de pequeñas cooperativas de productores que se han autoconvocado para producir ferias en toda la provincia de Córdoba. Bueno, una experiencia muy interesante con datos, registros, objetivos. Va a haber influencers también, porque uno de los ejes temáticos tiene que ver con los desafíos que tiene la comunicación hoy en día para captar la atención de los públicos. Y este cambio generacional, cómo abordarlo correctamente. Y el último panel es el que nos pone más orgullosos a nosotros, porque es el gran proyecto que tiene el Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba, que es la presentación oficial del ICA, el Instituto de Comunicación Agropecuaria. En Córdoba, hace ya casi un año que venimos trabajando para la creación del Instituto de Comunicación Agropecuaria. Esto es Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Agronomía y el Círculo de Periodistas Agropecuarios, para crear una instancia de formación y capacitación en profesionales que no la tienen o no la tenemos. La mayoría de quienes hacen comunicación, ya sea periodistas o, en el caso de comunicación institucional, o profesiones que tocan por la tangente como community managers, por ejemplo, saben muy poco de campo, muy poco de la ruralidad, de las estacionalidades, de los tiempos, de la cultura del campo y también de los procesos productivos, de la comercialización. Entonces, la idea es generar una instancia de formación. ¿Para qué? Para que los periodistas, los estudiantes de comunicación, los chicos de secundario que tienen orientación en comunicación, empiecen a tener en el radar a la comunicación agropecuaria como una opción inteligente como salida laboral. El 24 de agosto, de 8 a 18 horas, inscripción gratuita. El evento es presencial en el auditorio de la Facultad de Agronomía en la ciudad universitaria, en Córdoba Capital. Para inscribirse lo deben hacer en el sitio web del CIPAC, cipac.com.ar. Ahí está el banner con todo el programa y todas las inscripciones para que nos puedan acompañar en Córdoba Capital. El primer trayecto de formación que va a tener este instituto va a ir bajo la modalidad de diplomatura, ¿sí? Es una diplomatura en comunicación agropecuaria que va a tener, que todavía no está armada, la vamos a presentar ahora el 24 de agosto,
va a tener instancias de materias duras, de comunicación y de agronomía, básicas, para que, bueno, para poder tener un abanico general de hacia dónde va hoy el sector y, bueno, y cómo mejorar esto de la comunicación. La modalidad va a ser online. La Universidad Nacional de Córdoba tiene un campus virtual al cual nos vamos a subir y todo va a ser online. Online sincrónico, en vivo, digamos. Entonces, eso va a dar la posibilidad de que estudiantes o interesados de todo el país puedan sumarse a esta diplomatura. Y no solamente hablamos de estudiantes de comunicación, sino que en esta atmósfera agrobioindustrial hay mucha gente involucrada que sin saberlo está haciendo comunicación. Ingenieros, agrónomos, extensionistas, directivos de empresas que hacen comunicación, que se relacionan con la prensa, que se relacionan con organizaciones de sus sociedades en el interior productivo de Argentina. Hay muchísima gente que sin saberlo probablemente está ligada a la comunicación y bueno, ahora van a tener una instancia formativa especializada en comunicación agropecuaria. Todos nosotros como profesionales, muchos licenciados en comunicación, hemos aprendido de agro a través de nuestra experiencia, de nuestro paso por algunos medios que tenían espacios de comunicación agropecuaria. Pero nadie se especializó específicamente en agro. Bueno, ahora esa instancia va a estar, es un hecho histórico para el país y que sale desde Córdoba Capital y desde la Universidad Pública también. Así que estamos muy orgullosos porque estamos tratando de llevar esa bandera porque nosotros desde el Círculo de Periodistas Agropecuarios venimos impulsando toda esta actividad para que, bueno, las universidades puedan llevar adelante más allá de todo el andamiaje burocrático que requiere, que finalmente pueda salir a la luz este proyecto. Hay dos inicios. El Círculo de Periodistas Agropecuarios lleva 2 años como asociación civil sin fines de lucro con personería jurídica. Pero sus creadores hace más de 15 años que vienen pergeñando este trabajo de unión y de camaradería entre colegas en la provincia de Córdoba. Bueno, finalmente, hace 2 años, con Iván Bettini, periodista agropecuario de mucha trayectoria, quien está liderando todo este proyecto y está como presidente del CIPAC, y también Germán Tinari, desde Río Cuarto, bueno, entre ellos, y bueno, quien te habla en la Secretaría de la Comisión Directiva, hemos impulsado, y hace 2 años que ya existe con personería jurídica. Eso por un lado. Y por otro lado, el Instituto de Comunicación Agropecuaria viene desde octubre del año pasado, gestándose, haciendo los acuerdos marcos entre las universidades, entre las facultades y el CIPAG, y bueno, y ahora finalmente se va a convalidar, digamos, el inicio, o sea, la asignación de horas cátedras, la asignación de personal y todo lo que es el andamiaje burocrático para empezar con este trayecto de formación. Es el 8º día de este nuevo mes de agosto y tenemos la inflación de julio. Finalmente estamos hablando del 7,7%, un número que sonrisas y alivio no trae, pero el índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires informó de la suba que corresponde casi al 70% en los últimos 12 meses. Estamos hablando de que, por supuesto, los alimentos y las bebidas no alcohólicas lideran el aumento y, por ende, por consecuencias del sector restaurantes, hoteles, agua, electricidad, gas y vivienda, hablemos de la vivienda también, son quienes ocupan y sostienen el podio de los alimentos. También respecto al sector cultural, que es el menos, por supuesto, acompañado, el que menos inversión tiene a todo esto y se registra la actualización del 13%, principalmente por los paquetes turísticos en motivos estacionales, como han sido las vacaciones de invierno desde ya. Una inflación que quizás no te sorprende numéricamente hablando, pero sí nos persigue
y nos acorta y nos condiciona la vida día a día. Esto es, como muchos dicen, ya estructural de Argentina, más la situación energética que globalmente condiciona y particularmente a nuestro país también. No lo deja libre de límites ni condicionamientos, como es la cantidad de importación que también este año refleja el precio de lo que es gas y demás energías que se importan finalmente. 7,7% según el índice de precios del consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 31 minutos de las 16. La pausa, claro, llega ahora, pero el segundo bloque está por delante y te esperamos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 1.260 millones de pesos. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Sele. En todo el país se siembra con Sele. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 1.260 millones de pesos. ...34 minutos de las 16 horas. Así comienza el segundo bloque que, en partes, vamos a recorrer el mundo y, como te adelantaba antes, también el sector ganadero. Claro, vamos a hablar de las exportaciones de carne porque ingresaron más de 1.700 millones de dólares en el primer semestre. Un balance del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, el IPCBA, donde refleja que crecieron en 1.300.000 toneladas si se compara con el mismo periodo en los últimos 2 años, es decir, 2020 y 2021. Un
total cuantitativamente hablando en términos de valores que a su vez porcentualmente refleja un 40% más alto que el de los últimos y los primeros 6 meses del último año, a ello me refiero con lo último, que es el 2021. Dentro de la Unión Europea, en Alemania se dio entre junio de 2021 y el sexto mes del 2022, junio de este año, un escenario de precios con una significativa tendencia alcista, que esto mostró una variación del por encima del 17,5%. En el caso de Israel, que es un gran destinatario de nuestra carne, los precios mostraron subas significativas que reflejan el 14% también. Chile, otro comprador, exhiben una significativa suba interanual del 32%. Y China, nuestro máximo comprador de carne, 38,6% en el crecimiento de los precios. Centrado el análisis en el mes de junio del 2022, IPCBA indica que se exportó un 56% más de carne que en junio del 2021, mismo mes, un año hacia atrás. Mientras que el valor embarcado fue un 102% más alto, todo en crecimiento, todo alcista y todo en términos numéricos y, por supuesto, de intercambio comercial positivo. Las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas en este último año se ubicaron en volúmenes cercanos a las 717.000 toneladas equivalentes, res con hueso de carne bovina y cerca de 95.000 toneladas de huesos bovinos, por un valor cercano a 3.300 millones de dólares. Esto es lo que indica el informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Por eso, y con esta información que incluye a las exportaciones, vamos a compartir un material exclusivo de Daniel Urcía, que él nos va a hablar de la presencia de la carne por el mundo, de nuestra carne, la carne nacional, la carne argentina, que ya, por supuesto, hace tiempo tiene un lugar, llamémosle, predilecto y privilegiado, elegido primeramente por China, Israel, Chile, como los países más compradores de nuestra carne, pero a su vez institucionalmente se hacen muchas más actividades y desde el IPCBA Daniel nos va a contar cómo es la presencia del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina en todo el mundo. Primero vamos a nombrar que estamos en Río Cuarto, provincia de Córdoba, si no los locales que son muy localistas se van a ofender. Como bien decías, estamos acá en un punto de encuentro con jóvenes, que es una modalidad que empezó este año, que estamos trabajando con IPCBA. La primera jornada se hizo en Misiones, esta segunda acá en Río Cuarto. El objetivo es involucrar a menores de 30, por eso se llama para jóvenes, que están vinculados a la actividad o están en actividades productivas o son estudiantes de carreras afines, interesados por el sector, a los efectos de hacer lo mismo que hacemos en las jornadas ganaderas, pero buscando un perfil que genere más empatía con ellos para buscar esa vinculación. Tenemos disertantes muy jóvenes como Pedro Sueldo, que tiene 28 años y vasta experiencia en lo que es nutrición y producción en corrales. Eugenia Brusca del IPCBA, que es especialista en todo lo que son tendencias de consumo, sostenibilidad, medio ambiente. Y la idea es generar esta comunicación, este ambiente de camaradería, porque son estos jóvenes los futuros decisores de la actividad. En 10 años van a estar dirigiendo empresas, teniendo producciones agropecuarias, haciendo ganadería, y es fundamental transmitir el conocimiento que va desarrollando IPCBA, los trabajos técnicos, la vinculación, a los efectos de construir entre todos un mejor ambiente de ganados y carnes para el futuro. Este trabajo que está haciendo el IPCBA con toda la cadena de carnes, que empiezan la producción y terminan las góndolas, me interesa particularmente cuáles son los desafíos que está atravesando el sector frigorífico y a futuro, digamos, qué cambios se pueden prever y cómo se pueden involucrar los jóvenes con estas nuevas modalidades.
Bueno, primero tenemos que tener en claro que hay nuevas tendencias y cambios en los hábitos de consumo, no solamente en Argentina, sino que pasa en el mundo, fundamentalmente el hemisferio norte, preocupado por el medio ambiente, por la cría del ganado bovino. En eso la producción en Argentina es radicalmente diferente y su impacto sobre el medio ambiente menor de lo que ocurre en el hemisferio norte. Esto no es muy conocido, lo tenemos que transmitir, pero también tenemos que generar información. Por eso estamos trabajando también con desarrollar contenidos educativos para alumnos y docentes, a los efectos de dar información sobre los valores nutricionales de la carne, sobre el impacto ambiental de la ganadería, sobre el impacto social de la ganadería, la actividad pecuaria en general, la ganadería en particular, genera empleo y hace que la gente se quede en sus ciudades o pueblos de origen y no migre a las grandes ciudades. Entonces tiene un impacto social muy importante, que son cosas que lo sabemos los que estamos en el sector, pero que tenemos que concientizar a los demás de las bondades que tiene la actividad. Y por supuesto genera recursos económicos y sustentos para la familia. Si logramos hacer crecer la actividad, en definitiva estamos generando un beneficio para toda la sociedad. Y a nivel industria, ¿qué cambios se pueden observar? Bueno, a nivel de industria estamos trabajando para lo que se pretende que es un mejoramiento en general de toda la industria. La modalidad de troceo tiene ese objetivo que iniciaría el 1 de noviembre. Desde FIFRA consideramos que se tienen que hacer algunas adecuaciones. El objetivo principal es cuidar la salud del trabajador y con medios mecánicos la legislación laboral prevé que eso se cuida. Y con respecto al resto, creemos que hay que hacer una modificación a la Ley Federal Sanitaria de Carnes y empoderar a SENASA, que sea el organismo sanitario nacional, pero con reconocimientos de las provincias, para que no haya una dualidad o doble competencia en el control de policía y tengamos un mejoramiento general con condiciones básicas para hacer la matanza de los animales, porque hoy tenemos muchos establecimientos locales que adolecen de las condiciones mínimas. ¿Cómo está la industria hoy día? Yo lo llamo que estamos en una situación de equilibrio. Tenemos una faena, una actividad similar al año anterior, un poquito por encima, un poquito por debajo del 2020. Esto permite sostener los incrementos de costos. Tenemos situaciones coyunturales. Hoy podemos hablar del faltante de gasoil que nos impacta, toda la hacienda, toda la carne se traslada por camiones y con gasoil. Los aumentos de energía también han impactado fuertemente en los costos, pero al sostener esta actividad nos permite sobrellevar estos mayores costos sin entrar en situaciones críticas. Todos sabemos cuando se cae la actividad hay que achicar costos y allí se complica, porque muchas veces el costo de mano de obra es realmente importante en la actividad de faena y muchas veces es lo primero a tocar. Por último, para dimensionar, digamos, la importancia de la industria, ¿cuánta mano de obra ocupa hoy día? Y hoy hablamos de más de 40.000 trabajadores en forma directa en lo que hace a la faena solo de bovinos. Con lo cual, si sumamos cerdos, sumamos aves, son muchos más trabajadores. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Vero. Luis Barcos, desde el SENASA trabajan y él va a representar todo el equipo de profesionales que contiene y previene la peste africana que está presente en Dominicana y sobre todo nos van a contar de qué se trata, qué consecuencias tiene el ingreso de esta temida enfermedad. La peste porcina africana es una enfermedad viral altamente contagiosa, afecta a los cerdos salvajes y domésticos, produce enormes pérdidas económicas por la alta mortalidad que produce y es una enfermedad muy difícil de controlar por varias cuestiones. Primero, que no hay una vacuna disponible. Segundo, es un virus que se mantiene durante mucho tiempo en el medio ambiente.
se puede transportar muy fácil a través de las personas, las conductas de las personas que visitan las granjas, que proveen alimentos, a través de las cubiertas, los rodados de los vehículos. O sea, es muy difícil de controlar y muy fácil su diseminación. La peste porcina africana en la República Dominicana y Haití ha tenido impacto en diferentes sectores. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en estos dos países la carne porcina es una proteína de origen animal de muy alto consumo. Cuestiones culturales en los dos países hacen que ellos consuman de diferentes formas, pero una gran cantidad de esta proteína animal. Con lo cual el impacto es mucho mayor. Y en los tres sectores que me quiero referir es el sector primario, los productores, tanto sea pequeños productores que tienen como única fuente de ingreso la producción de cerdos, la industria y los consumidores. Las pérdidas que ocasiona la enfermedad originan una falta de ingresos en todos estos sectores y en el productor primario, como lo he dicho, es muy grave porque no tiene otra fuente de ingreso, independientemente de los sistemas de compensación que implemente el Estado. La industria, más desarrollada y con más recursos económicos, también sufre económicamente porque no tiene materia prima para producir y proveer a los consumidores. Y en el caso de los consumidores se da la situación de que en muchos casos aumenta el valor porque ante el foco una enfermedad, en este caso la PPA, los consumidores se quieren abastecer de materia prima pensando en que va a faltar o pensando en que si el Estado la va a importar para que no falte va a tener un costo mayor. Entonces los consumidores tienen un efecto directo también muy perjudicial. Se estima que las pérdidas económicas directas en la República Dominicana están cerca de los 80 millones de dólares en los sectores primarios y de la industria. No sabemos exactamente por ahora el impacto en los consumidores, pero ha sido un impacto muy importante. Seguimos de cerca la actividad oficial del gabinete del gobierno y de Sergio Massa en sus primeros días como ministro de Economía. Y sin dudas ya sentó las bases y la cercanía con el embajador estadounidense que refleja lo que muchos esperan y casi mantienen como expectante en el ministro de Economía, que es la relación con Estados Unidos que podría él mismo a fortalecer, a establecer y que todavía no circula la información oficial respecto al avance de las pautas y los procedimientos sobre el FMI. También en todo lo que corresponde a la relación internacional, como te lo estamos compartiendo en pantalla, también hay medidas nacionales después de los análisis que realiza el ministro de Economía con las relaciones bilaterales, ni más ni menos que con Estados Unidos en este caso. Por otro lado, y en términos ya de política interna, Sergio Massa definirá con cada ministerio las prioridades de inversión y los topes al gasto que se analiza, es producto de este encuentro que fue protocolar, pero por supuesto esperado y necesario. Gustavo Petro finalmente asumió el gobierno en Colombia, ganó las elecciones ya hace meses atrás, pero la asunción llegó, estuvo presente Alberto Fernández y esto es lo que se llama una etapa histórica para Colombia, claro, por el primer gobierno de izquierda. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Colombia tiene nuevo presidente. Gustavo Petro asumió el domingo el poder y se convirtió en el primer mandatario de izquierda del país sudamericano. Petro ofreció su primer discurso como jefe de Estado ante cientos de miles de personas congregadas en la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá, así como 9 presidentes invitados.
Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar. El nuevo presidente dijo que cumplirá lo pactado con las FARC, la guerrilla que firmó la paz en 2016 para convertirse en partido político, y ofreció beneficios penales a los grupos que siguen en armas y renuncian a la violencia. Asimismo, condenó la guerra antidrogas, en un país donde múltiples organizaciones se nutren del tráfico de cocaína. Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente. Petro también tomó juramento a la ambientalista Francia Márquez como la primera vicepresidenta afro de Colombia. Posteriormente ordenó traer la espada del héroe independentista Simón Bolívar de la sede presidencial, que fue símbolo fundacional del M-19, la guerrilla en la que militó el ahora presidente hasta 1990 y que fue robada por esa organización en 1974 y devuelta con la firma de la paz. Entre sus múltiples propuestas, el nuevo mandatario tiene planeado presentar un proyecto al Congreso para financiar sus planes sociales mediante un alza de impuestos a los ricos. Además, propuso crear un fondo internacional para proteger la Amazonía colombiana, azotada por la deforestación. Vamos a recorrer el mundo con más noticias y por eso, como recién hablábamos del encuentro de Sergio Massa con el diplomático estadounidense, vamos a Estados Unidos, ya en materia legislativa, porque es un momento convulsionado. Hay cambios, hay derechos que algunos se convierten, se transforman, otros se anulan y en este caso aprueban la ley del cambio climático y la salud, que más allá de los legislativos, sin dudas, el clima necesita muchas más acciones. Victoria para Joe Biden en el Senado de Estados Unidos. La Cámara Alta aprobó el domingo un ambicioso plan del presidente para el clima y la salud por $430 mil millones en inversiones. Solo con sus votos, los demócratas adoptaron el programa que volverá a la Cámara de Representantes para una votación final antes de ser promulgado por Biden. Hoy, después de más de un año de duro trabajo, el Senado está haciendo historia. Confió en que la ley de reducción de la inflación será uno de los logros legislativos definitivos del siglo XXI. Nuestra ley reduce la inflación, baja los costos, crea millones de empleos bien pagados y es el paquete climático más sólido en la historia de Estados Unidos. El proyecto contempla $370 mil millones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 40% antes de 2030. Con esta reforma, cada estadounidense recibirá hasta $7.500 en créditos fiscales por la compra de un coche eléctrico, mientras que la instalación de placas solares en los techos será reembolsada en 30%. También se ofrecerán varios miles de millones de dólares en créditos fiscales a las industrias más contaminantes para ayudarlas en su transición energética. Paralelamente a estas inversiones masivas, el proyecto de ley pretende reducir el déficit público con un nuevo impuesto mínimo del 15% para todas las empresas cuyas ganancias superen los $1.000 millones. La oposición republicana rechazó de plano la iniciativa al considerarla muy cara, mientras que el ala izquierdista del Partido Demócrata tuvo que renunciar a varias enmiendas que buscaban reforzar el aspecto social del texto. Pero al final del día, el partido del presidente se unió para darle un triunfo previo a las elecciones legislativas de noviembre. Otro viaje más por el mundo y por América, en este caso México, porque el mezcal, que es desde donde se extrae un licor tan demandado por el mundo como también buscado, sufre lo que se llama a veces el problema de tener éxito, ya que sus productores se alarman por el riesgo de la sobreexplotación. Te vamos a compartir los detalles en esta nota. Zósima Olivera pasea entre sus plantas de maguey en las montañas del estado mexicano de Oaxaca.
De aquí saldrá el mezcal, un potente destilado cada vez más cotizado en los mercados nacionales e internacionales. Las exportaciones de la bebida se triplicaron de 2015 a 2020 hasta sumar los $62.900.000. Pero esta sobredemanda acarrea también consecuencias terribles. Si se pide más planta, por lo supuesto que hay más explotación de la tierra, de los paisajes, la biodiversidad, del agua, la leña. O sea, todo es, al final del día, se trabaja para un interés económico, ¿no? Los pequeños productores intentan ahora que el mezcal no muera de éxito. Graciela Ángeles cultiva agaves únicamente para que florezcan, aunque con ello no se pueda cosechar el corazón de la planta, donde se almacenan los azúcares y del que sale la bebida. El objetivo es mantener el único banco de semillas de maguey que hay en el mundo. Las plantas tardan más de 10 años en crecer. Se siembra pensando en la siguiente generación. Una preocupación en el futuro es qué va a pasar, por un lado, con la diversidad biológica que se encuentra en el mundo del mezcal, porque ahí realmente vemos muy pocos esfuerzos por conservar estas especies, por su propagación, y en el futuro, dado que son plantas de un periodo vegetativo muy largo, la pregunta, la incógnita es ¿qué va a pasar? El mezcal tiene métodos de fabricación parecidos al tequila, que se produce en el estado occidental de Jalisco con agave azul, mientras que el mezcal utiliza distintos tipos de maguey y su producción artesanal toma más tiempo. Estas productoras quieren proteger la tierra y las comunidades, por ello apuestan por educar al consumidor para que valore el proceso ancestral y artesanal que hay detrás de cada botella. Lo que está detrás del mezcal es algo que aprendí después de enamorarme del sabor y del efecto, ¿no? Entonces, pero la historia, la cultura detrás, pues ayuda, ¿no? Pues como se conecta la historia, la cultura con el sabor y el efecto. Frente al interés de las grandes empresas y los mercados internacionales, este trabajo respetuoso con la tradición puede lograr que el mezcal no muera de éxito. 3 minutos para las 5 de la tarde en este lunes. Y claro, 8 de agosto, Revista Chacra también tiene noticias que les quiero compartir de mi celu a tu pantalla. La Bolsa de Comercio de Rosario estima que para el segundo semestre ingresarán por agroexportaciones casi 19.000 millones de dólares. La entidad que proyecta este ingreso resulta alentador, esperado por parte del gobierno y también, por supuesto, analizado. Entre enero y junio del corriente año, el sector oleaginosos y cerealeros liquidó divisas en el mercado único y libre de cambios por más de 22.000 millones de dólares. Esto se espera y esto lo lees en revistachacra.com.ar. 14 grados es la temperatura. Como empezó nuestro noticiero, se mantiene en este lunes y así se despliega en la semana. Mañana, parcialmente nublado, 7 la mínima y 14 la máxima. El miércoles algo nublado, 6 la mínima, 15 la máxima. Jueves, parcialmente nublado, solcito que aparece, 9 la mínima y 17 la máxima. Gracias por estar del otro lado en este primer noticiero por la tarde. Llega el segundo a las 19 horas. Nos vamos a preparar porque te esperamos a vos y sobre todo en 2 horas pasan muchas más cosas en nuestro país y en el mundo entero. Hasta 2 horitas, ya regresamos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 1.260 millones de pesos.